Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Rimán García, el analista minárquico defensa. Estados Unidos va a iniciar la producción de 24 cazas F-16 Viper para Marruecos, lo que va a incrementar el poder aéreo de la Fuerza Real Alawita, además de la llegada en los próximos años de Mirage 2009 de segunda mano emiratíes. Aunque España en este ámbito, gracias a los programas Halcón 1 y 2, va a poder contrarrestar esta alza de la Fuerza Aérea marroquí, el rearme de los meridionales está aumentando notablemente a la vez que decrece nuestro poder militar al enviar armamento y contingentes armados españoles al este de Europa. Tengamos en cuenta también que Marruecos tiene su armada realizando ejercicios cerca de aguas Canarias y que Ucrania fue invadida por Rusia cuando esta última estaba haciendo ejercicios militares. Así que aunque Canarias esté en teoría protegida por el escudo de la OTAN, la desesperación de Rabat puede llevar a los alawíes a realizar un Pearl Harbor estilo magrebí sobre Canarias, especialmente la isla de Gran Canaria, la más deseada por Rabat por su puerto y ubicación estratégica. Por ello, Eirin y Rimán García hemos elaborado un supuesto bélico denominado Operación Cimitarra, invasión de Canarias, dividido en dos partes. Este vídeo está basado en un guión del colaborador del canal, Eirin, al que le agradezco su desinteresada y formidable contribución en esta simulación y otros tantos vídeos. Recalcamos que los personajes y hechos retratados en esta simulación son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas o con hechos reales es pura coincidencia. En la sala del búnker de los servicios secretos marroquíes se reúnen los mandos de las fuerzas militares de inteligencia para decidir una cuestión de suma importancia para el futuro del país y como consecuencia de las órdenes recibidas del rey Mohamed VI. El director de la Seguridad Nacional se dirige a los presentes en tono misterioso y solemne y señala el objetivo de la reunión en los siguientes puntos. Primero, información sobre la situación geopolítica y militar de España. Dice textualmente: como consecuencia del deseo de su majestad, a quien Alá guarde muchos años, hemos venido desarrollando en los últimos tiempos una estrategia que alcanza a la práctica totalidad de los ministerios y organizaciones del Estado, tendente a la recuperación de nuestra soberanía en los territorios ocupados por España, concretamente Ceuta, Melilla, las islas del litoral mediterráneo y las Islas Canarias, mediante lo que se denomina guerra híbrida, que hemos venido reiterando nuestros deseos de recuperación principalmente sobre las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, con diversas acciones de tipo civil y político. Sin embargo, la coyuntura política y militar de España, en la que ha influenciado poderosamente la guerra de Ucrania, han hecho variar nuestra visión estratégica, hasta tal punto que estamos convencidos de que nos encontramos ante una situación histórica, una ventana de oportunidad que nos puede permitir recuperar las Islas Canarias, al menos en un momento inicial la isla de Gran Canaria, confiando en que el resto del archipiélago iría cayendo como fruta madura. Pues bien, a tenor de la información de inteligencia que hemos recibido, estamos en la firme creencia de que ha llegado esa situación, que permite actuar y ejecutar el plan largamente preparado para la invasión de Canarias. La situación política de España es de suma debilidad, con un gobierno que se pliega, entre comillas, a nuestras exigencias, a fin de no alterar los planes y deseos de nuestro amado rey. A mayor abundamiento, la guerra de Ucrania y la intervención de la OTAN en ese conflicto está haciendo que las autoridades militares de España vuelquen sus esfuerzos en cuanto a adquisición de material militar y disposición de tropas hacia esa guerra, dándole prioridad casi absoluta, llegando incluso a desplazar unidades de cierta entidad a las proximidades de Ucrania o de Rusia. Esta atención prevalente hacia ese conflicto hace que en España se esté manteniendo en un nivel bajo todo lo relativo a la defensa de los territorios que hemos indicado. También hay que considerar que en este momento, aunque España está comprando material de guerra o lo está construyendo, la tardanza en su llegada y su operatividad se establece en varios años. Es decir, creemos que hasta 2026 no tendrán operativos los primeros materiales adquiridos o construidos. Así, y más concretamente, pasamos a señalar la situación del ejército español en la actualidad. Empezamos con el ejército de tierra, que tiene unas importantes carencias. Las describimos así: escasez de personal. De un total de unos 90.000 hombres, solamente podemos calificar de unidades en situación de combate unas 7 brigadas: la paracaidista, la Legión, la Aerotransportable de Galicia y 4 brigadas en diferentes grados de composición, mecanizada o semiacorazada, a saber, la Guadarrama, la Guzmán el Bueno, la Extremadura y la Aragón. Es decir,
que, como ninguna de ellas está al completo de su personal previsto, ciframos en unos 30.000 los hombres con capacidad de combate. Es una cifra muy escasa para poder hacernos frente en caso de conflicto. Luego, en lo relativo al ejército de tierra, está el problema de la escasez de munición, ya que los stocks se encuentran bajo mínimos. Se ha encargado la compra de importantes cantidades de proyectiles de todo tipo, de artillería de 105 milímetros y 155 milímetros de alcance extendido, de balas de varios calibres y un largo etcétera. Pero no se prevé la llegada de las primeras remesas hasta dentro de al menos un año. Y según nuestros servicios de inteligencia, España tendría munición para sostener una guerra convencional durante 15 días, a salvo, lógicamente, de la compra urgente a países amigos que podría cambiar este déficit que tiene España de municiones. También hay un problema con la inexistencia de misiles y cohetes tierra-tierra. Esta finaliza prácticamente la compra de los lanzadores Silan, unas 12 piezas con unos 680 misiles, pero no se prevé la llegada de las primeras baterías hasta 2025, que es mucho tiempo. Ahora vamos a otro punto que también es importante, que es el tema blindado, de la llegada de diferentes programas en diferentes fases de producción, como por ejemplo el Dragon 8x8, con un pedido de 348 unidades, aún no se ha recibido ninguno en estado operativo. Se espera recibir 92 vehículos a lo largo del 2024. El resto paulatinamente cada año hasta el 2027. Luego está el famoso BAC, el vehículo de apoyo al combate, de los cuales se han encargado 394 unidades. Pero hasta el año 2026 no se tendrán los primeros vehículos operativos. También el Pizarro en fase 2 y el Castor. De un total de 144 unidades se han recibido 117. Los que faltan no los tendrá España hasta dentro de un par de años. Ahora vamos a los misiles contra carros Spike LR2, que se han comprado a los israelíes aproximadamente 168 puestos de tiro y 1.680 misiles. Hasta 2025 no empezarán a incorporarse a las distintas unidades. En lo referente a la defensa antiaérea, tienen 3 capas de misiles para este fin. Los Mistral 3 para baja cota, que se han adquirido unas 500 unidades aproximadamente, pero todavía no se tiene disponible ninguno, al menos que sepamos. En cota media tienen los misiles NASAMS, de los cuales se ha comprado una batería adicional. En la actualidad disponen de 4, una de ellas en Letonia. Tampoco ha llegado. Y la defensa alta cota la confían a 3 baterías de misiles Patriot, una en Turquía. Han comprado otra, pero aún se la está esperando, y también hay un pedido de mayor enjundia, pero todavía no se sabe exactamente cuándo recibiremos esas baterías Patriot adicionales. También hay retraso en el desarrollo de drones armados. Hay varios proyectos en desarrollo, pero los que tienen en servicio España son todos de observación y vigilancia, pero ninguno que se sepa de ataque, aunque es cierto que los Predators se les va a armar, pero todavía no hay constancia fehaciente de que dispongan de dicho armamento. Entonces es como si no los tuvieran. Y ahora en el análisis marroquí vamos al tema de la armada, ya que España está inmerso en la construcción de 5 fragatas de primera línea, las F-110, pero la primera no estará disponible hasta 2029 aproximadamente. 4 submarinos, de los cuales el primero está terminado, pero solo será operativo para el combate a partir de 2025. Estamos hablando del S-81 Isaac Peral. Hay otros programas como el avión F-35, que aún no se sabe si España lo acabará comprando, que lo más seguro es que sí, pero tampoco hay confirmación fehaciente. Estamos en la incertidumbre como parte de los programas de defensa españoles, algo que Marruecos en este supuesto bélico se beneficia. Entre tanto, disponen de 12 viejos Harrier de despegue vertical, de dotación en el LHD Juan Carlos I. Las 5 actuales fragatas F-100, también excelentes, tienen su base en el norte de España y habitualmente están muy dedicadas a maniobras y misiones de la OTAN en el mar Báltico, o sea, en zonas alejadas, con lo que siempre nos darían un margen de actuación por mar
de aproximadamente unos 4 o 5 días. En cuanto a las fragatas F-80, están basadas en Rota, pero su capacitación actual para una batalla naval es muy limitada. El único submarino que posee la Armada o operativo para el combate es el S-71, pero creemos que apenas se encuentra en condiciones para un conflicto de alta intensidad. Por último está la Brigada de Infantería de Marina con base en Rota, y que cuenta con unos 3.000 hombres de elevada cualificación militar y que pueden ser un problema para nuestra causa, para la conquista de territorio español que deseamos. Ejército del Aire. La aviación militar española es muy potente. En su armamento principal cabe destacar lo siguiente. En lo relativo a cazas y cazabombarderos poseen unos 80 F-18 y unos 70 Eurofighter, y están esperando para 2026 la llegada de los primeros Eurofighter Tranche 4, que son unas 20 unidades, para desplegarlos en la base de Gando en Gran Canaria, y luego llegarán otros 25 para la península en el marco del programa Halcón 2. De entre los misiles que portan estos aviones destacan los Taurus de ataque a tierra, los Meteor para combate aire-aire, que es considerado el mejor misil de esta categoría en la actualidad, los AMRAAM y los Brainstorm para ataque a tierra, que se esperan que lleguen en breve y puedan hacer daño a la fuerza tanquista magrebí. Drones actualmente solo disponen del Predator B con 4 unidades. Se ha dicho recientemente que serán provistos con misiles Hellfire de ataque a tierra. Ahora, en lo relativo a las unidades militares en Canarias, en el archipiélago las Fuerzas Armadas Españolas tienen presencia militar en 4 de sus islas, sin perjuicio de alguna pequeña instalación cuartelera en el resto. Destacan las siguientes. Gran Canaria dispone de una base aérea con 20 F-18 viejos y obsoletos, de los cuales quedan menos. Una brigada de infantería con unos 2.000 hombres, parte de los cuales suelen ser enviados a misiones de paz en el extranjero. Un regimiento de artillería y otras unidades auxiliares. A destacar que carecen de fuerzas pesadas. Solo se conoce la presencia de BMR RG-31 y Bantac ST-5. También se disponen de 4 patrulleros de altura BAN, una batería NASAMS y varios puestos de Mistral 1. En lo relativo a Tenerife, tiene un regimiento de infantería compuesto por un batallón de infantería motorizada. También un regimiento de artillería, un batallón de zapadores y un batallón de helicópteros. Están escasamente dotados de personal. En la relativa Fuerteventura, en el cuartel de Puerto Rosario, se encuentra un batallón de infantería compuesto por 3 compañías de fusileros. Y por último, en Lanzarote, aquí únicamente de interés la ubicación en la localidad de Aria de un EVA, es decir, un radar de vigilancia aérea. Conclusión del informe marroquí. España tiene pocos soldados. Armamento de tierra escaso en vías de adquisición de diverso material, pero para entregarse dentro de unos 2 años aproximadamente. Oportunidad actual por la tensión a Ucrania. Tercero, Islas Canarias desprotegidas para un ataque por sorpresa y con empleo de personal infiltrado ya situado en las islas por vía de la inmigración. Cuarta, creencia generalizada y asumida de que nuestras intenciones son atacar Ceuta y Melilla. Hacerlo a Canarias sería cogerles por sorpresa. Por último, momento adecuado por las casas actuales de armamento, pues hasta 2025 o 2026 no empezarán a llegar las diferentes plataformas de material adquiridas. Por ello, por todo lo expuesto, parece que es el momento apropiado para iniciar las acciones necesarias para la conquista de la isla de Gran Canaria, como paso previo para el total control del archipiélago, cuyas islas irían cayendo como fruta madura, según dice la expresión. Pasamos ahora a detallar el plan de invasión denominado Operación Cimitarra, evocando la espada que tantos estragos causó en el campo de batalla en el pasado a la hueste de los cristianos. Se elegiría como fecha para el inicio del asalto un sábado por la noche o un puente festivo, ya que las tropas están de permiso o de fiesta. No sería en Navidad por resultar demasiado obvio. Hay que tomar lecciones del ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, considerando la existencia de una presión psicológica sobre Ceuta y Melilla. Se consideraría también el momento en que alguna unidad de la Brigada 16 de dotación en la base general Alemán Ramírez al norte de las islas fuese desplegada en alguna misión en Centro Europa o alguna misión de paz en Oriente para aprovechar las mejores circunstancias para realizar un ataque de este tipo. Siguiente
Se utilizarían dos buques civiles, un crucero de supuestos turistas y un car carrier tipo RoRo de vehículos en tránsito hacia algún país africano. Con la disculpa de alguna avería o enfermedad grave a bordo, se acercarían al puerto de Las Palmas en demanda de ayuda, previa petición oficial de madrugada, considerando las limitaciones de personal el fin de semana y con la atención en general bastante relajada, que sería algo favorable para los intereses marroquíes. Tercero, los grupos de resistencia marroquí procedentes de la mal llamada inmigración ilegal, en realidad miembros de las Fuerzas Armadas Reales, previamente organizadas, se desplazarían subrepticiamente a las inmediaciones de la base de la isleta, en donde se ubican las principales unidades de la Brigada 16, a fin de bloquearlas e impedir su salida de las instalaciones, utilizando para ello emboscadas con lanzacohetes RPG en abundancia y fusiles AK-47, mismo plan para rodear y bloquear el cuartel de la Guardia Civil, etc. El cuarto punto del plan de invasión Operación Cimitarra es que simultáneamente los efectivos de residentes en Las Palmas provocarán algaradas y disturbios con fuertes detonaciones en las calles del centro de la ciudad, dirigiéndose tumultuariamente hacia las instalaciones de gobierno de la ciudad, enarbolando banderas de Marruecos, pancartas, etc., invocando la liberación de Canarias y declarándose súbditos del rey Mohamed VI. Se ocuparía también la televisión regional y la emisora de Radio Nacional de España, a fin de anunciar un comunicado con las reivindicaciones soberanas de Marruecos. El quinto punto, miembros de las unidades desembarcadas inmediatamente enviarían drones de pequeño tamaño provistos de cargas explosivas que depositarían sigilosa y en forma muy precisa en el costado delantero de la torreta del cañón de proa de los Van, atracados en la dársena contigua al muelle de los recién llegados de la misión. Continuarían el proceso con los cañones de 25 milímetros. Si se consiguen utilizar estas armas, no se considera necesario ejecutar un plan B de hundimiento de estos barcos por razones obvias. Luego de los dos barcos atracados en el muelle, saldrán dos columnas de vehículos blindados y de transporte de tropas, una dirigiéndose hacia el centro de Las Palmas, otra hacia el cuartel de la isleta y la tercera en dirección sur hacia el aeropuerto y base militar de Gando, a fin de bloquear la salida de cualquier unidad allí existente. Simultáneamente desde el muelle, un par de vehículos dotados de sendos morteros de 120 milímetros se dedicarán a bombardear la pista del aeropuerto para hacerla inoperativa, tanto para despegar como aterrizar aviones, al menos durante unas horas, las suficientes para el desarrollo del plan. Luego, procedentes del barco mercante, saldrían varios vehículos provistos de misiles antiaéreos ante la posible llegada de aviones procedentes de la península, para proteger el desplazamiento de las tropas y que afectarían la capacidad de reacción española al tener que tener en cuenta estos misiles antiaéreos que pueden derribar algunos cazas españoles que acudieran en auxilio de las Islas Canarias. Una vez bloqueada la pista de la base aérea, saldrían de Meknes varios drones Bayraktar para destruir primero el EVA-22, ubicado en la cumbre del Pico de la Nieve, y después, previo a su localización, la batería de misiles NASAMS desplegada en la isla. En alerta máxima, la batería de misiles antiaéreos de toda la costa occidental de Marruecos y el Sáhara, y por último se hacen desplazamientos de vehículos militares aproximándose a la ciudad de Ceuta y Melilla para mantener la sensación de un ataque convencional inmediato. Y la ejecución de la operación Cimitarra tendría lugar en la madrugada del sábado 17 al domingo 18 de agosto de 2024. Y las razones para elegir esas fechas por la relajación en el control militar y que los militares españoles estarán muchos de ellos bien de vacaciones o de permiso de fin de semana. A grandes rasgos y salvando las distancias, se imitan las pautas llevadas a cabo por los japoneses en el ataque a la base de Pearl Harbor en diciembre de 1942, también en domingo. Y así, tras la aprobación del rey y la Dirección General de Seguridad Nacional, se dan las órdenes precisas para el momento preciso para proceder con las operaciones descritas ahora mismo con la operación Cimitarra. La ejecución de la operación Cimitarra se desarrolló conforme a este horario de admisiones que les voy a relatar a continuación. Día D, 1 de la madrugada. En la radio VHF del Puerto de la Luz de Las Palmas se recibe una llamada de urgencia tipo SOS del crucero Celebrity Moon en ruta de Barcelona a Tenerife, con una eslora de 293 metros y con capacidad para 2.000 pasajeros, que comunica con ansiedad que sufre a bordo una intoxicación alimentaria de una docena de pasajeros y al carecer de recursos sanitarios solicita desesperadamente permiso para atracar el crucero en el puerto, interesando asistencia médica y ambulancias para llevar a los más graves al hospital más cercano.
Previas las confirmaciones sanitarias sobre la gravedad de los enfermos, la autoridad portuaria de Las Palmas autoriza el atraque del buque en el muelle de Santa Catalina. 2 de la madrugada, llamada SOS del buque mercante tipo Rorro, cargado de 200 vehículos nuevos, llamado Neptune Rapid, en tránsito al puerto de Lagos, en Nigeria, y procedente del puerto de Tanger Med, en Marruecos. Manifiesta que tiene una avería en el eje de la hélice, que le hace perder mucha velocidad, navega solo 3 nudos. Su capitán teme que por efecto de la corriente de fuerza superior acabe haciéndolo ingobernable y pueda embarrancar. Solicita permiso para atacar en el muelle comercial o cualquier otro para proceder a la reparación. 2:30 de la madrugada. Arriba el crucero Celebrity Moon al puerto de Las Palmas. En el muelle de Santa Catalina ya le están esperando media docena de ambulancias. Los sanitarios acceden al barco a fin de evaluar la situación y proceder al traslado hospitalario de los enfermos. Pasan los minutos y los sanitarios desaparecen. De repente las comunicaciones se interrumpen y ninguna noticia se tiene de ellos y de los supuestos enfermos en el buque. 3 de la madrugada. El mercante también llega a puerto. Es enviado al muelle Virgen del Pino, cerca de la zona de la terminal de contenedores de la naviera Boluda. Debido a la hora de arribada, no hay ningún técnico naval en puerto. Se decide que el barco pase todo el domingo amarrado, para que el lunes sea revisado y reparado por el personal adecuado. Además, comunica que su naviera ha llamado a sus propios técnicos que llegarán en avión en 24 horas. Movimiento inhabitual de gente por las calles del centro. Parecen grupos de marroquíes desplazándose en silencio hacia el centro de la ciudad de Las Palmas. 5 de la madrugada. Comienza la operación en sentido estricto. En el interior del crucero, los sanitarios que subieron a bordo observan que no hay ningún enfermo y el barco está lleno de hombres armados vestidos de civiles. Se produce un enfrentamiento al resultado del cual son asesinados 2 médicos y un conductor de ambulancia. El resto son encerrados y aislados en la bodega del crucero. A continuación comienzan a salir personas con fusiles Kalashnikov. Indudablemente se trata de militares, aunque vestidos de civil, provistos de chalecos antifragmentación y fusiles de asalto. El portón trasero del mercante se baja del todo hasta quedar a ras del suelo del muelle. De su interior comienzan a salir vehículos militares, primero blindados sobre ruedas provistos de cañón de 120 milímetros, luego blindados de transporte de tropas, otros armados con ametralladoras de 12,70 milímetros y misiles anticarro, también portamorteros de grueso calibre, aproximadamente 200 vehículos. Al salir del muelle se dividen en 2 columnas, unos se dirigen hacia el sur, hacia el aeropuerto, y la otra hacia el norte, en dirección a Las Palmas. Al llegar a una rotonda se dividirá a su vez en 2 direcciones. Una sigue hacia el centro de la ciudad y la otra se encamina hacia el noroeste en dirección a las instalaciones militares de la isleta, en donde tiene su base el grueso de la Brigada 16. Simultáneamente son lanzados varios drones hacia los 3 van que están atracados en los muelles próximos. Con rapidez y gran destreza son manejados hasta situarse en la vertical de la estructura del cañón de 75 milímetros de la proa. Al instante deposita con cautela y en silencio una carga explosiva de Semtex. Nuevos drones hacen lo mismo con las ametralladoras de 20 milímetros de los costados de cada buque español. A los pocos minutos explotan las cargas al unísono y dejan inservibles los cañones y ametralladoras de los van. En la oscuridad y quietud de la noche resuenan las explosiones haciendo saltar la alarma en todo el puerto. Se producen varias detonaciones en la ciudad. Hay muertos y heridos y también mucho caos porque las ambulancias están en el puerto. Ya vienen hacia Las Palmas pero cargadas de personal armado. Sale a la calle gente de todas partes, se empiezan a oír gritos a favor del rey de Marruecos y de la anexión a Canarias. Mucha atención, pero la única gente que hay en las calles son los manifestantes. La mayoría de los canarios se están apenas levantando de sus camas. Hay disparos ante la comandancia de la Guardia Civil y la muchedumbre impide la salida de los vehículos de la Benemérita, lo que provoca los primeros enfrentamientos armados, resultando varios guardias muertos o heridos. Otra manifestación se encamina hacia la entrada principal de la base de la isleta, ocupa la calle y sus alrededores. Los primeros blindados invasores, ya es evidente que se trata de fuerzas marroquíes de la 7ª Brigada Real Blindada de Gersif, llegan a las puertas del aeropuerto y base de Gando, bloqueando el acceso y la salida. Se desvía el tráfico aéreo y se declara tránsito aéreo cerrado. Los morteros motorizados de 120 milímetros comienzan a disparar sus proyectiles hacia la pista del aeropuerto, provocando boquetes de enorme consideración que hace imposible el despegue o aterrizaje de avión alguno. Siguen los bombardeos de la columna salida de la bodega del mercante Neptune Rapid. Ahora dirigen sus disparos hacia los depósitos de combustible ubicados en un lateral de la pista. Son incendiados provocando una humareda espesa y negra que imposibilita la visión necesaria para cualquier acción de salto o paracaidista o despegue de los F-18 de Gando. 8 de la mañana. Comunicado a los manifestantes del Cabildo y a la prensa internacional indican que Canarias pertenece a Marruecos y piden al gobierno español y a la población canaria que acepte el destino de la historia. 8:30 de la mañana. Comunicado oficial leído ante la prensa internacional y nacional en Rabat, en el Palacio Real por el rey Mohamed VI.
en el mismo sentido que Canarias pertenece al Reino de Marruecos y que se debe aceptar este estado de cosas. Propone al gobierno español iniciar conversaciones de paz que incluyan la anexión de la isla de Gran Canaria, que interesa a Marruecos, porque como comentamos, por su posición geoestratégica que es bastante importante. 9 de la mañana se reúne en el Palacio de la Moncloa en Madrid el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministro de Defensa presenta un panorama grave y pesimista ante el esfuerzo bélico marroquí. A la vista de esta grave situación, el gobierno toma los siguientes acuerdos. Primero, decretar la alerta máxima de todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Segundo, ordenar que las fragatas F-100 que se encuentran atracadas en Ferrol o en misiones en el extranjero se desplacen a las Islas Canarias en misión de combate de alta intensidad. También se ordena a los Eurofighter de Morón que realicen patrullas de exploración con autorización para repeler cualquier ataque que reciban. Tercero, encomendar al GEMAT la elaboración de un plan para la defensa inmediata de Ceuta y Melilla. Dicho plan deberá ser presentado al mediodía de hoy domingo. También un plan para la recuperación de Gran Canaria. Cuarto, realizar un ultimátum al Reino de Marruecos para que cesen los actos violentos de Las Palmas, así como la rendición inmediata de sus fuerzas en la isla. Si no acceden en el plazo de 24 horas, será una declaración formal de guerra con todas las consecuencias que ello conlleva. Quinto, invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN solicitando amparo de los países miembros por el ataque a la soberanía nacional de un país extranjero. Por último, convocar para las 5 de la tarde de mañana lunes a los diputados del Congreso a una sesión extraordinaria a fin de proponer la declaración de estado de sitio, informar de la situación bélica y en su caso proponer al rey que declare la guerra a Marruecos, conforme señala el artículo 63.3 de la Constitución. 10 de la mañana, la ciudad de Las Palmas está sumida en el caos y el ambiente bélico generalizado. Se están produciendo muchos asaltos y agresiones a la población civil. Los militares siguen sin poder salir de la base de la isleta. La práctica totalidad de sus blindados han sido masacrados. Lo mismo sucede con la Guardia Civil y con la situación de bloqueo en la base aérea de Gando. 11 de la mañana, Marruecos no ha respondido al ultimátum del gobierno español y no parece que vaya a aceptar las condiciones requeridas. En Madrid hay incertidumbre y expectación ante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional previsto para las 12 del mediodía. Los vientos de la guerra parecen acercarse amenazantes y sombríos. ¿Podrá España recuperarse de esta grave situación o será el principio de una decadencia existencial del país pronosticada por muchos? O tal vez la oportunidad histórica para que España vuelva a ser aquel gran país que con unidad y arrojo provocaron la admiración y el temor del mundo. Y en el próximo vídeo veremos la respuesta española ante la agresión marroquí sobre Canarias, especialmente sobre la isla de Gran Canaria en este supuesto bélico. Espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, compartan en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y que dejen su opinión y nos vemos